Bienvenidos. Vamos a continuar con el tema 3, que es el tema de marco legal, y hablaremos ahora de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Comenzaremos con el título 1, que habla de disposiciones generales. Primero vamos a encontrar cuál es el objeto de la ley en el artículo 1. Y se dice que es para regular, que el objeto es regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las cooperativas y sus órganos en los que libremente se agrupen, así como los derechos de los socios. El artículo 2 va a darnos una definición de la cooperativa que vemos que se asemeja a la que está establecida por la Alianza Cooperativa Internacional. La sociedad cooperativa es una forma de integración social integrada por personas físicas con base a intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Vamos a tener un concepto en el artículo 4 que es el de movimiento cooperativo. Y vamos a ver que en México se entiende por movimiento cooperativo al sistema cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de asistencia técnica del cooperativismo, tanto a nivel nacional, a nivel nacional. Y su máximo representante sería el Consejo Superior del Cooperativismo. Por último, tenemos el artículo 5, que hablará de los actos cooperativos, como los relativos a la organización, funcionamiento interno de las cooperativas. Después tenemos el artículo 8, que establece que las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualquier actividad económica mientras ésta sea lícita. El artículo 9 va a hablar de cuando exista alguna controversia en cuanto a la constitución, en cuanto a la integración de los órganos de gobierno, en cuanto a los derechos de los socios, para el conocimiento y resolución de dichas controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley, serán competentes los tribunales civiles, tanto los federales como los del Fuero Común. Vamos a empezar, la ley va a comenzar a hablar desde la Constitución y va a decir que en la constitución de las cooperativas, cualquiera que sea, se debe observar un voto por socio, ser de capital variable, que existe igualdad esencial en derechos y obligaciones de socios e igualdad en condiciones para las mujeres y también que tengan una duración indefinida. El acta constitutiva, bueno, toda cooperativa tendrá que organizarse o tendrá que constituirse en una asamblea general en la cual debe levantarse un acta constitutiva. Esta acta debe contener los datos generales de los fundadores, nombre de consejeros y comisiones, así como las bases constitutivas. Luego, los datos de los socios se acreditarán ante notario público y el acta deberá inscribirse en el registro público de comercio. La ley a continuación nos va a hablar de una clasificación de las cooperativas de distintas formas, por responsabilidad, por clase y por categoría. En un primer momento tenemos por responsabilidad y esto significa, bueno, que tanto en el escenario de un cierre, por ejemplo, de la cooperativa, qué tanto estaría arriesgando. En el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, por ejemplo, y de muchas otras, la responsabilidad es limitada. Y aquí los socios solo responden por sus certificados de aportación. Existen otras cooperativas que son de responsabilidad suplementada, donde los socios no responden solo con sus certificados de aportación, sino con todos sus bienes o una parte de estos. Esto lo aclararán y lo establecerán los socios justamente en sus bases constitutivas. Después está la clasificación por clase. Existen tres grandes clases de cooperativas. Las primeras son las de consumo, donde las personas se reúnen para, en grupo, consumir algún bien o algún servicio necesario, como serían alimentos, como sería vivienda o como serían servicios como el transporte, como la energía, como los cuidados. Si recordamos la primer cooperativa que existió, que es la de los justos pioneros de Rochdale, justamente conformaron una cooperativa de consumo de alimentos. Después tenemos las cooperativas de producción, que es donde las personas se reúnen, pero para producir algún bien y servicio y ponerlo a la venta en el mercado.
Y en este podemos tener distintos ejemplos como cooperativas ganaderas, cooperativas industriales, cooperativas de alimentos. Y la tercera clase son las cooperativas a las que nosotros pertenecemos, que son cooperativas de ahorro y préstamo. La propia ley define cuáles son estas actividades y describe al ahorro como la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios y el préstamo como la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos socios. Vemos aquí cómo está la actividad entonces de la cooperativa de ahorro y préstamo, que es captar recursos y colocarlos entre sus mismos socios. Existe una siguiente clasificación que es por categoría. La mayoría de las cooperativas, incluidas las de ahorro y préstamos, son ordinarias, que para funcionar requieren únicamente de su constitución legal. Y existen otras que son de participación estatal, aquellas donde el Estado da en concesión o administración bienes o servicios a las cooperativas y por ello tendrá que seguir un proceso distinto para la constitución de las mismas. A lo largo del curso vamos a hablar de facultades de los distintos órganos de gobierno. Hasta ahora ya hemos hablado de la de los consejos de administración y vigilancia, por esto no ampliaré esta explicación en esta presentación, pero sí hablaré de cómo se establece la estructura de poder o la gobernanza de la cooperativa en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y bueno, vamos a hablar que el máximo órgano de gobierno que está integrado por todos los socios de acuerdo a esta ley es la Asamblea General. Los socios entonces reunidos en asamblea son la máxima autoridad y ellos van a integrar o van a elegir y van a constituir a los dos consejos, que son el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Vamos a ver cómo el Consejo de Administración va a su vez a poder integrar comités que vayan a auxiliarlo y vayan a ayudarle en sus funciones y también va a constituir a la gerencia. Y después la gerencia va a ser quien encabece las áreas de trabajo y en sí ya las operaciones de la cooperativa. Vamos a encontrar en el artículo 49 la forma en que está constituido el capital de la misma. Primero son las aportaciones de los socios, las partes sociales o los certificados de aportación. Después tenemos que el capital también se va a fortalecer con los rendimientos de las asambleas, es decir, con los resultados favorables de año con año que la asamblea decida dirigir para fortalecer el capital. Y por último, en su caso, si hubiera donaciones, subsidios o herencias. Hablando de los certificados de aportación, la ley establece que puede haber aportaciones en efectivo, bienes, derechos o trabajo. Si la cooperativa aceptara que hubiera esta parte de bienes, derechos o trabajo, la valorización de lo que no está en efectivo debe estar establecida en las bases constitutivas. Después, también se va a hablar de que existen varios tipos de aportaciones. La primera es el certificado de aportación ordinario, el que todos damos al ingresar, todos debemos tener por lo menos uno. Y aquí se establece que es obligatorio que al menos en el momento de hacer su solicitud tengan que pagar el 10% del mismo. Después puede haber otros tipos de aportaciones, como serían los certificados excedentes o voluntarios, los cuales recibirían algún interés. Estos deberían hacerse en el marco de un programa establecido por la cooperativa, deberían tener una temporalidad y cumplir unas determinadas características establecidas en las disposiciones de carácter general. Después vamos a hablar de los fondos sociales de la cooperativa. Y el primero que abordaremos será el fondo de reserva. Este es un fondo que va a estar en la parte justamente de capital de la cooperativa y se va a constituir con del 10 al 20% de los rendimientos de las cooperativas en cada ejercicio social y puede ser limitado considerando lo siguiente. Bueno, no voy a leer los criterios para producción y para consumo, me voy a centrar en los de ahorro y préstamo. Si en algún momento la cooperativa ya no quiere seguir aportando al fondo, deberá considerar esto. Debería tener al menos el 10% de los excedentes de cada ejercicio hasta alcanzar por lo menos el 10% de los activos totales de la cooperativa. En el momento que el fondo de reserva tenga ya un equivalente al 10% de los activos totales, entonces la cooperativa podría decidir ya no aportar. Si no estamos en esa situación, la cooperativa tendría que aportar por lo menos el 10% de esos excedentes cada ejercicio. Y este fondo de reserva puede ser afectado previa decisión de la asamblea para afrontar pérdidas o restituir el capital de trabajo.
El fondo será manejado por el Consejo de Administración con aprobación del Consejo de Vigilancia. Después tenemos el Fondo de Previsión Social. Este fondo no puede ser limitado, se utilizará para cubrir riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubran gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga. Todo lo que se dé desde el Fondo de Previsión Social es independiente de las prestaciones a las que tengan derecho sus socios por su afiliación al Seguro Social. Se constituye con la aportación anual del porcentaje que sobre ingresos netos determine la Asamblea. Y también la Asamblea es quien fijará las prioridades para la aplicación del fondo al inicio de cada ejercicio de conformidad con la situación y las perspectivas económicas de la cooperativa. El siguiente fondo es el Fondo de Educación Cooperativa. Este se va a integrar con el porcentaje sobre ingresos netos que acuerde la Asamblea, debiendo ser de al menos 1%. En todas las sociedades cooperativas, cabe añadir aquí, será obligatoria la educación cooperativa y la relativa a la economía solidaria. Para tal efecto, se definirán en la Asamblea General los programas y estrategias a realizar. Bien, después vamos a tener esta lista de las que son consideradas obligaciones de los socios. La primera será consumir y utilizar los servicios que las cooperativas brindan a sus socios, ¿sí? Un socio tendrá la obligación de ahorrar y de solicitar préstamos, ¿no? Después podrán prestar, o es obligación, prestar trabajo personal de los socios, que puede ser físico, intelectual o de ambos géneros. Después, se establece acá que las bases constitutivas deben establecer las sanciones de los socios cuando no asistan a las asambleas, juntas o reuniones que se establecen en la ley y debe considerar las responsabilidades y actividades propias de la mujer. Las acciones en contra de la honestidad de los socios y dirigentes en su conducta o el manejo de fondos que les hayan encomendado, también debe haber un apartado así en las bases constitutivas. ¿Qué hacer cuando los socios son deshonestos y cuando sus dirigentes tienen una conducta no apropiada o están haciendo mal manejo de los fondos que se les encomendaron? También debería establecerse en las bases un apartado con estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones. Y también deberíamos considerar la oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a los que tengan su responsabilidad bajo su responsabilidad una familia. Después va a haber un capítulo 6 que nos va a hablar de cómo se da la disolución y liquidación de una cooperativa. Y bueno, las causas de liquidación podrían ser voluntad de 2/3 partes de los socios, disminución de al menos 5 socios o en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, menos de 25 socios. Después, porque llegue a consumirse su objeto, porque la gente ya no necesita ahorrar, porque la gente ya no necesita préstamos en nuestro caso. Después, porque el estado económico de la sociedad le impida seguir operando. Y por último, por alguna resolución de autoridad. Si las sociedades desean constituirse en otro tipo de sociedad, deben primero disolverse y liquidarse. No podrían simplemente dejar de ser cooperativa y constituirse en una sociedad financiera popular. Antes tendrían primero que disolverse. Después, en el artículo 73, se dice que cuando 2 o más cooperativas se fusionen para integrar una sola, la fusionante debe absorber derechos y obligaciones de las fusionadas. No solamente que una cooperativa grande venga y absorba una pequeña y se quede solo con sus activos y deje por allá sus deudas. No, tiene que absorberla con sus derechos y obligaciones. Después vamos a encontrar un título 3 en la ley que nos va a hablar acerca de los organismos cooperativos. Y vamos a tener que en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo pueden agruparse de acuerdo a esta ley de la siguiente manera. En federaciones, que son organismos de segundo grado, que pueden estar integrados por mínimo 5 y máximo 50 sociedades. Y también en una confederación nacional, que esta a su vez estará integrada por todas las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Después se establece ya a nivel de movimiento cooperativo, de sector cooperativo, que habrá un Consejo Superior del Cooperativismo, que será el órgano integrador del movimiento cooperativo nacional, que se constituirá con confederaciones nacionales y organismos de asistencia técnica al sector. Este Consejo Superior del Cooperativismo deberá celebrar cada 2 años un Congreso Nacional Cooperativo. ¿Cuáles son las funciones de la Federación y de la Confederación de acuerdo a la ley? Bueno, primero que nada, una federación y una confederación no pueden realizar actividades político-partidistas, no pueden invertir en el capital de las OCAPs, no pueden afiliar a personas físicas, no pueden realizar operaciones de manera directa con el público en general. Después, ¿cuáles son las funciones? Bueno, vamos a encontrar que las cooperativas lo definen. No es que las federaciones tengan que hacer una determinada cosa, sino que las cooperativas que lo integran van a definir esas funciones, pudiendo ser, entre otras, producir bienes y servicios, coordinar y defender los intereses de sus afiliados, servir de conciliadores entre sus agremiados, proponer y realizar planes económicos y sociales, proponer acciones de apoyo ante instituciones gubernamentales, apoyar cursos de educación cooperativa en todos los niveles, procurar solidaridad entre sus miembros, contratar trabajadores, representantes legales ante personas, organismos, autoridades e instituciones, proponer asesoría técnica, legal, financiera o capacitación, promover la homologación de manuales y procedimientos, políticas o sistemas y llevar un registro de sus afiliadas. Una federación podría entonces hacer una o varias de las actividades que están aquí establecidas o aquellas que sus cooperativas integrantes decidan. Después, la Confederación es un órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, difusión y ejecución de políticas, programas e instrumentos para el fomento y desarrollo de las OCAPs y sus organismos cooperativos. En el reglamento interior, tanto la Federación como la Confederación deben establecer un procedimiento para admisión, suspensión y exclusión, en su caso de cooperativas, derechos y obligaciones de las afiliadas, procedimiento de determinación de cuotas para que sea claro y transparente, mecanismos voluntarios de solución de controversias, un programa de control interno y un procedimiento para organizaciones que incumplan con las obligaciones. Tanto la federación como la confederación deben contar de la misma forma que una cooperativa de primer nivel con una asamblea general, con un consejo directivo, con un director o gerente general y con un consejo de vigilancia. Bien, el capítulo de integración de las cooperativas, bueno, establece que una vez que ya se tienen organismos de integración como las uniones, las federaciones, las confederaciones, entre ellas debe haber planes socioeconómicos para lograr la expansión de sus actividades. Y el artículo 86 habla de distintas estrategias que pueden permitir esta integración. Indica que si las cooperativas se unen a través de estos organismos, podrían realizar planes para acceder a las ventajas de economías de escala, para abatir costos, para incidir en los precios, para estructurar cadenas de producción y comercialización. Pueden crear unidades de producción y comercialización o pueden realizar el común cualquier acto de comercio, desarrollo tecnológico o actividad que propicie una mayor capacidad productiva y competitiva de los propios organismos cooperativos. Este artículo apela mucho entonces a la integración entre cooperativas, no solamente para estar juntas y para hablar y dialogar, sino para hacer negocios juntos que hagan que se mejore la condición de todos quienes las integran, ¿no? Ya casi para terminar, vamos a encontrar esta diapositiva que nos va a hablar del apoyo de las sociedades cooperativas. De acuerdo a la ley, entre el artículo 90 y 94, el Estado va a promover y fomentar con equidad a las organizaciones cooperativas, cualquiera que sea las actividades que éstas realicen. E indica que por parte del Estado y de los 3 niveles de gobierno debe haber apoyo a la educación cooperativa, excepción de pago de impuestos y derechos fiscales federales por constitución y registro de cooperativas. En programas de los 3 niveles de gobierno que incidan en la actividad de las cooperativas, se debe tomar en cuenta la opinión de las mismas. Y por último, que se deben constituir fondos de garantía para acceder al crédito de las cooperativas.
Bien, no abarcamos en esta presentación cada uno de los artículos de la ley, pero sí aquellos que consideramos que es necesario que ustedes tengan para tener una visión más general de cómo esta ley puede incidir en nuestras cooperativas y en los organismos que integramos.